El conector de diagnóstico OBD2 tiene varias responsabilidades en el vehículo. Una de ellas es alimentar el escáner, la otra es el envío de datos, la otra es la recepción de datos y la más importante, la posibilidad de acceder a todos los módulos electrónicos del vehículo, ¿sí? Vamos a lograr entender cómo se energiza el escáner cuando lo conectamos al OBD. Lo primero que vamos a ver es que en el pin 4 y el 5 le debe de llegar el negativo de la batería del carro. Es decir, deben de llegar masas. Algunos autos llevan solamente una, otros llevan las dos masas al mismo tiempo. Y por el pin 16 debe de ingresar el positivo 12 voltios que va a energizar el escáner. Existen diferentes posiciones donde podemos ubicar el conector OBD2. Como lo podemos apreciar, en algunos automóviles de la marca Renault o Dacia se encuentra dentro de la guantera, es decir, debes de abrir la guantera y en el fondo de la guantera vas a encontrar el conector OBD2. Algunos vehículos de la familia Opel, como el Chevrolet Corsa C o Corsa Evolution, lo traen acá en la parte inferior del radio. Otros vehículos como el Chevrolet Astra Zafira lo traen acá en la palanca de emergencia. Toca levantar la palanca de la emergencia, quitar un plástico y lo vas a ubicar acá. Y la mayoría de los carros que cumplen el estándar lo traen en la parte inferior de la zona timón. Por ejemplo, los Mazda 3 traen el conector acá en la parte media del tablero. Y la familia Chevrolet y otros vehículos como Toyota, Mitsubishi, etcétera, lo traen en este pedacito de acá, casi que debajo del timón. Entonces recuerde que está en su función comenzar a identificar todas las diferentes formas de ubicar o encontrar el conector de diagnóstico para que su diagnóstico sea rápido y no pierda mucho tiempo. Cuando comenzamos a estudiar sobre protocolos, vamos entendiendo la función de cada uno de los pines y la función del puerto como tal en cuanto a temas de voltaje y de velocidad de flujo de datos. Aquí podemos analizar un poquito el protocolo SAE J1850PWM. Es un protocolo que el envío de datos se hace a través de una modulación de ancho de pulso, es decir, que los datos varían el ancho de la señal y de esa forma pues el elemento que traduce el lenguaje logra entender qué dato va allí. La velocidad de puerto es baja, es de 41.6 kilobytes por segundo. Es el protocolo que usan los carros Ford desde hace mucho tiempo, desde épocas del 2000, bueno, no antes, 1996 en adelante. Y de un momento a otro pues se convirtió ya en CAN, ¿sí? De ahorita todos los carros Ford son CAN. Pero entonces analicemos básicamente dónde está el tema de comunicaciones de este protocolo. Si ustedes analizan bien, el pin 2 y el pin 10 son los que manejan el bus más y el bus menos del SAE J1850PWM. Entonces cuando vamos a diagnosticar ese tipo de vehículos, si la computadora no enlaza o no conecta, pues vamos a instalar un medidor de señales o un osciloscopio en el pin 2 y en el pin 10 y vamos a verificar el estado del bus de datos a ver si está trabajando o no. Allí podemos ver los voltajes característicos. Dice voltaje mínimo de la señal 0 voltios, máximo voltaje de señal 7 y voltaje de decisión 3.5. Entonces pues vamos a tener en cuenta ese tipo de voltajes, porque si ese voltaje de 3.5 o de 7 no aparece nunca, es porque o se quemó la computadora en el pin de comunicaciones o se reventó el cable de comunicaciones. A continuación vemos el protocolo SAE J1850, ya es BPW, también muy usado en los vehículos General Motor
una velocidad mucho más baja que el protocolo anterior. Estamos hablando de 10.4 kilobytes por segundo. Y ya tenemos unos voltajes diferentes. Miren que él es muy claro, el protocolo es muy claro y dice que usa la línea K. Es decir que en ese momentico estaremos hablando del pin 7. Y que los voltajes mínimos van de 0 a 12 voltios. Entonces ya sabemos más o menos qué es lo que vamos a diagnosticar con el detector de pines de launch, que nos va a decir que obviamente en el pin 7 va a encontrar una alimentación que permite que él se conecte, ¿sí? En algunas ocasiones ahí podemos ver que dice pin 7 bidireccional, ¿sí? ¿Qué quiere decir bidireccional? Que yo puedo hacer test de actuadores por ese pin. Yo le puedo dar la orden a la computadora que apague un inyector, que encienda la bobina, que acelere el carro o que lo desacelere, ¿sí? Y en el pin 15, que es una línea L, que es unidireccional, de pronto por allí podemos escanear un airbag, un ejemplo. Entonces por el 7 escaneo motor, por el 15 airbag. ¿Y por qué airbag por el 15? Porque los airbags no tienen test de activación. Entonces solamente requiero ver flujo de datos. Entonces de esa forma vamos a comenzar a entender cómo es que se van moviendo los puertos de comunicación de las computadoras. Pasamos ya al ISO 9141 rayados. Ese es el protocolo, creo que es el más usado a nivel mundial. Yo llevo escaneando carros casi 20 años y siempre que monto el escáner me sale que he detectado un protocolo ISO 9141 rayados. Es el que más se usa en los vehículos. Lo mismo, muy parecido al protocolo anterior. Maneja línea K, maneja línea L, o sea pin 7 y pin 15. Y los voltajes de señal están entre 0 y 12 voltios. De igual forma usted puede instalar un osciloscopio en el pin 7 o en el pin 15. Normalmente es el pin 7. Y usted va a ver una tramita de datos que es como un tren de pulsitos. Un tren de pulsitos que va de 0 a 12 y que debe estar apareciendo siempre que yo conecte el escáner e intente escanear. ISO 14230, el famoso KWP 2000, es el protocolo que usan muchos vehículos europeos, algunos Renault, algunos Peugeot, la mayoría de carros europeos usan el KWP 2000, también se llama Keyword Protocol. Usa también el pin 7, el pin 15, miren que son los pines más usados, prácticamente la mayoría de carros a nivel mundial usaban la línea K, hasta que apareció el CAN. Pero siempre usaban el pin número 7 del escáner y eso ya cambió un poco. Seguía siendo un protocolo lento, miren, 10.4 kilobytes por segundo. Lo usaba mucho Chrysler, vehículos europeos y vehículos asiáticos. Y llegamos al ISO 15765, ya el protocolo de RedCAN que usan todos los carros a nivel mundial hoy en día. Este protocolo ya usa dos pines al mismo tiempo. En los protocolos pasados usábamos solamente el 7 para comunicación de motor y el 15, como les decía, para airbag. Aquí ya no, aquí ya usamos dos pines obligatoriamente para escanear todos los módulos de control. Entonces cuando nos vamos ahí al gráfico a mano derecha vemos que está el 6 y el 14 señalado con verde, que dice CAN bus señal alta y CAN bus señal baja. Por esos dos cables viaja toda la información de todos los módulos de todas las computadoras. Es decir, con solo dos cables vamos a escanear 5, 6, 10, 15, 20, no sé, la cantidad de módulos que pueda tener un vehículo, todo por ese par de cables. Esos buses de datos tienen unos voltajes característicos, ¿sí? Pues que ya entraremos a ver en algún momento en un curso de osciloscopio más avanzado, pero que con el analizador de protocolos de launch, ahorita vamos a ver el video donde aparecen los voltajes característicos para que usted logre familiarizarse y de pronto no dar mucha vuelta, sino que si usted ve esos voltajes usted ya entiende que el protocolo está bien y que el carro le va a escanear sin necesidad de sacar un osciloscopio. Ese tipo de red es un poco más rápida, diría yo que muy rápida, porque fíjense que en los protocolos pasados estamos hablando de 10 kilobytes, 40 kilobytes,
y aquí ya tenemos 500 kilobytes, o sea, ya es un protocolo muy rápido. Y dicen que en algunos vehículos puede subir hasta 1 megabyte por segundo, ¿sí? Entonces ya el tema de poder escanear múltiples módulos de control, pues va a necesitar más velocidad, obviamente. El último protocolo, ahorita los carros a partir del 2019 comenzaron a cambiar el protocolo de comunicaciones y los escáneres clásicos que manejamos ya no van a ser capaces de escanear ese tipo de automóviles. La tecnología se llama CAN Flexible Data Rate, más conocida como CAN-FD. La diferencia entre esta CAN-FD y la CAN anterior es sencillamente que este protocolo trabaja 10 veces más rápido. Es decir, que ya podemos tener más unidades de control montadas, podemos hacer reflasheo de unidades de control. Cuando yo quiero cambiarle el software a una computadora, con este protocolo lo vamos a hacer de una forma más simple y más rápida. El tema de escaneo remoto también se va a comportar mucho mejor con un protocolo de este tipo que maneja datos a más alta velocidad. Pero viene el problema. El problema es que algunos escáneres no están preparados para este tipo de tecnologías y usted va a tener que cambiar el escáner. Y otros escáneres ya tienen solución, como los escáneres de la familia Launch, que ya les podemos conectar el conector CAN-FD que estamos viendo ahí a mano derecha, y con ese conector ya podemos tener acceso a esa red de alta velocidad. Entonces, si usted posee un X431, no se preocupe, que con solamente conectar ese adaptador ya va a tener acceso a los carros nuevos. ¿Cuáles son los carros de moda que no están escaneando fácilmente? El Chevrolet Onix y la Chevrolet Tracker del 2020 hacia arriba escanean parcialmente los módulos. Cogen algunos módulos, otros módulos no los voltean ni a mirar. Entonces ya es hora de que vamos pensando en conseguir el adaptador o hacer cambio de escáner a última tecnología con protocolo CAN-FD. Al analizar el gráfico podemos encontrar una situación, y es que donde dice Engine Control Module, que es la computadora de motor, dicen que en el pin 56 sale un cable color brown y después se vuelve de color púrpura, como lo dice ahí PPL, ingresando al pin 7 del conector de diagnóstico. El conector 7 es la línea K y ya está estandarizada a nivel mundial. Muchos automóviles escanean por el pin 7, ¿sí? Es como el protocolo de comunicación más usado. Entonces, si ese pin 7 se revienta, el escáner no va a lograr hacer el enlace de datos y poder comunicar. Otra opción es que internamente la computadora maneja un circuito integrado, que es el encargado de las comunicaciones, y si ese integrado se quema, pues la computadora puede seguir funcionando, pero no va a enlazar. Entonces ese es como el primer protocolo de comunicaciones que queremos analizar. Pero también podemos ver aquí en el diagrama de cableado, miremos el pin 4 y el pin 5 del DLC, que dice que va a una masa que es la G201. Esa G201 sencillamente es un tornillito de masa que va al chasis y garantiza que el escáner pues tenga el negativo para que pueda hacer el enlace y al mismo tiempo para que se pueda cargar. Si esa masa se desconecta, el escáner tampoco va a enlazar nunca, porque el escáner quedaría flotando, ¿sí? Eso se llama modo flotante cuando la masa se pierde. Entonces no se puede establecer comunicación. Y también vemos que el pin 16 lo maneja un fusible que dice IP Fuse Block, que es un fusible de panel de instrumentos, es el F16. Si ese F16 se revienta, el escáner no va a encender o no va a cargar. A continuación vamos a ingresar a diagnóstico local, donde aparecen todas las marcas de los vehículos, y a mano derecha vamos a dar clic en la parte superior derecha donde dice detección de pin bus CAN y vamos a esperar a que el escáner haga la detección del puerto.
La particularidad en este carro Chevrolet Optra de línea K es que ahorita vamos a ver que en el pin 7 nos va a aparecer un voltaje característico del carro. En este caso estaremos hablando de un voltaje de 4.1 voltios en el pin 7, como lo muestra nuestro detector de protocolos. Usted debe de ir guardando todos esos voltajes en un cuadernito o en un bloc de notas para identificar si nuestro puerto está activo para escaneo. Vamos a revisar ahorita otro auto con línea K de la familia Chery y vamos a intentar establecer diferencias, ¿sí? Lo primero, bueno, se conserva la línea K en el pin 7, pero ya podemos ver rápidamente que el voltaje característico del Chery es diferente al del Chevrolet Optra. Entonces ya podemos ver que ya no hay 4.1 voltios, sino que ya hay 5.8 voltios. Su labor como técnico automotriz es comenzar a apuntar esos valores característicos de cada uno de los carros, consignarlos en un bloc de notas o en un cuaderno. ¿Para qué? Para saber si ese carro en algún momento no nos escanea, pues tengamos un comparativo. Vamos a ingresar en la función de búsqueda automática y vamos a ver cómo nuestro escáner logra hacer la búsqueda de los protocolos de forma automática. Sencillamente lo que comienza es a bombardear la computadora preguntándole cuál es el protocolo de comunicación, y hasta que la computadora responda y diga: oye, me acabas de encontrar. Aquí podemos ver que él intenta lanzar todos los protocolos, el escáner preguntando hasta que aparece uno que dice correcto. Entonces en ese momento ya se establece la comunicación de forma inteligente y en la parte inferior muestra que es el protocolo ISO 14230-4KWP. Entonces ya vemos cómo de forma automática él encuentra el protocolo. Al analizar un sistema de diagnóstico OBD2 por RedCan encontramos las siguientes particularidades. Lo primero es que se conserva el pin 4 y el 5 atado a una masa para energizar el escáner. El pin 16 sigue atado a un fusible, que es para energizar también el escáner, pero ya no tenemos la línea K. Si ustedes pueden revisar, ya el pin 7 no está habilitado. La comunicación ahora se hace por el pin 6 y por el pin 14. Por aquí vamos a ver que viajan los datos de la RedCan. Se llama RedCan porque si usted aprecia este cable número del pin 14, que es blanco, viaja al módulo de instrumentos, viaja al módulo de la doble, y si seguimos con el mouse, viaja al módulo de clasificación de ocupante, que es del airbag. Si seguimos bajando, tenemos aquí un protocolo de accesorios. Aquí tenemos el RCM, que es el módulo de airbag, y ese mismo cablecito va al sistema de frenos ABS y también va a la unidad de control de motor. Es decir, finalmente este cable toca todos los módulos. Y el pin 6 de abajo hace lo mismo. Miren, el pin 6 de abajo va al tablero, va al módulo de la doble, hace el mismo camino, lo que indica que esto es un sistema de control con RedCan paralela. ¿Por qué? Porque van dos cables y de esos dos cables se pegan todos los módulos, ¿sí? Este tipo de conexión tiene un voltaje característico que usted lo puede medir con osciloscopio, pero que con el equipo Launch también lo podemos medir. Ahorita vamos a ver en el video cuáles son los voltajes característicos para saber si este carro va a comunicar con el escáner o si no va a comunicar. Ahorita podemos hacer el análisis de un vehículo Ford. En este caso ya vamos a ver un protocolo un poco más trabajado, el protocolo de RedCan. Lo mismo, vamos a diagnóstico local, a mano derecha, parte superior, detección de pin bus. Damos un clic allí en ese avisito y automáticamente nuestro equipo Launch comienza a hacer la detección de voltajes de puerto. Y bueno, nos vamos a encontrar con la siguiente sorpresa. Ya el flujo de datos no va por un solo cable, ya va por dos cables, que serían el pin 6 y el pin 14. Como lo vemos allí, aparece con 2.4 y 2.6, que serían los voltajes característicos de esta RedCan en ese analizador de protocolos. Cuando analizamos los protocolos de comunicación de los vehículos Nissan, podemos encontrar algo muy particular, y es la mezcla de dos protocolos. Podemos hablar de
como si se tratara de un línea K, que podemos ver acá entre este pincito que estamos viendo con el mouse y el terminal 88 de la computadora. Podemos ver que esto es un línea K. Y acá en la parte superior tenemos un sistema CAN en el pin 83 y en el pin 84. Entonces podemos decir que de alguna forma u otra tenemos un sistema dual donde hay conexión CAN y hay conexión línea K. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque hay computadoras que van directamente del conector de diagnóstico a la unidad de control y hay otras computadoras que se comunicarían a través de la red CAN. Y también lo podemos analizar con el pin test de OBD que tiene launch. Se puede apreciar de una forma muy cómoda y ya lo vamos a ver en el video. Aparece un carro que ya mezcla lo que hemos visto ahorita en esta clase. Es el Nissan Tida, y el Nissan Tida tiene la particularidad de tener línea K y línea CAN. Entonces vamos a encontrar voltajes de alimentación particulares, es decir, en el pin 7 vamos a tener un voltaje de la línea K, que dijimos que era para alimentar solamente el escáner y conectarse con motor. Entonces vamos a dar un voltaje de 4.9 en la línea K y posteriormente vamos a ver los voltajes característicos de una CAN, que nuestro analizador los ve como 2.4 y 2.6. Entonces a partir de ahorita usted ya va a comenzar a entender cómo usar el detector de pin bus y va a sacar sus tablas de voltaje propias para hacer sus diagnósticos. Esperamos sea de mucha utilidad esta capacitación y nos vemos en el capítulo número 3.